Auto sequence start in 5, 4, 3, 2, 1. Hola, bienvenidos una vez más al búnker de Nacwar Games, esta vez en el formato entrevista mensual que estrenamos el mes pasado con José Manuel Neva. Y hoy tenemos aquí a José Rivero, que va a venir a hablarnos de su próximo juego, el próximo lanzamiento de Nacwar Games, que va a ser El Rey en el Norte. Y contamos con Carlos Díaz, el coordinador de Nacwar Games, y con José Luis Barca, que viene aquí a contarnos un poco sobre vida y obra de José Rivero antes de empezar la entrevista. ¿Qué tal, José Luis? Hola Fernando, genial, aquí dispuesto para el interrogatorio. Carlos, tú si tienes que interrumpirnos en algún momento para aportar algo sobre la producción del juego o incluso sobre José Rivero, que tú lo conoces bien, pues adelante. Muy bien, libertad para después Absoluta. acribillar preguntas. Muy bien. Pues cuéntanos, José Luis. Muy bien, canario de nacimiento, a sus 56 años, podemos decir que José Antonio Rivero Nuez está muy cerca de cumplir el sueño de aquel chaval de infancia feliz que pasó por auxiliar de la Guardia Civil y se graduó en lo que le pareció más práctico, gestión hotelera. Ahora, después de deambular por Europa y trabajar en diversos hoteles, se dedica a alquilar viviendas turísticas en las Canarias. ¿Significa eso que pronto habrá unas jornadas en las islas con alojamiento incluido? Buena pregunta para nuestro invitado. Pero en realidad, el verdadero sueño de aquel viajero indeciso es el de diseñar wargames. Sus títulos publicados hasta la fecha, ojo, son Expedition, Congo River, de White Goblin en el 2012, Granada, Last Stand of the Moors, de Compass, 2021, y Berlín 1945, de Bonsai Games, el 2022. En el tintero quedan Taifas al Andalus, Madera contra Cero, La Conquista de Canarias, Saeculum, Caída de Berlín, Pacificum 1500, Talasocracia. ¿Podrá vivir de ello algún día? Sin duda el camino lo tiene claro. Buenas tardes, José. Una de tus frases favoritas es Be Water, my friend. ¿Es por eso que te gusta diseñar wargames donde el agua sea el protagonista? Buenas tardes, José Luis y compañía. Pues buena pregunta. Posiblemente sí. Sí, y porque yo pues tenía la vocación de marino. Quise ser capitán de la marina. Mi mejor amigo se metió en la academia para hacerlo. Yo estuve indeciso. Al final no lo hice y me he arrepentido toda la vida. Así que todo lo que tenga relación con el mar me atrae. Pues nada, a sacar juego del Pacífico. En eso estamos. Vamos a hablar sobre todo del Rey en el Norte, que va a ser tu próxima publicación con Nacwar Games. Siempre preguntamos esto a todos los autores. ¿Por qué nos elegiste como editorial para publicar tu juego? Bueno, en mi caso en concreto fue al revés. Fue NAC la que me eligió a mí. Y me explico. Me llamó aquí el querido Carlos Díaz, que ya nos conocíamos antes. Una tarde, recuerdo el momento, y me dijo: oye José, me han encargado un trabajo, coordinador de Más que Ocas, va a crear una línea nueva llamada NAC. Y hemos pensado en contratar a autores españoles con temas de España. Y habíamos pensado en ti por si quieres participar en el proyecto. Yo ni me lo pensé. Sobre la marcha le dije: cuenta conmigo, Carlos, para mí esto es fantástico y agradecidísimo por la oferta, y aquí estamos. Aquí tenemos al cazatalentos, Carlos. ¿Tienes algo que decir al respecto? Nada, ese fue el comienzo de un bonito romance que tenemos José y yo. Pues sí. Tienes un montón de romances tú, Carlos, tío. Y vienen varios hijos en camino, viene. Así que la gente va a aguantar a José Rivero en Nacwar Game una temporadita si todo va bien. Yo pensaba que era uno solo, pero luego ya el hombre me fue animando y al final salieron 5. Bueno, vamos a meternos en materia con el Rey en el Norte. Empezando por el tema, ¿vale? Guerras carlistas. Seguramente, con toda seguridad, es de las primeras guerras civiles que ha sufrido España.
Y sabemos que las guerras civiles aquí son un tema bastante polémico, ¿vale? Incluso las guerras carlistas, pasa un siglo y medio, ahí, bueno, levantan pollas todavía en mucha parte de la población. ¿No te parece un poco controvertido el tema para un juego? Pues no. Así como hay temas que son candentes, este en concreto en ningún momento se me planteó la polémica de que fuera controvertido en absoluto. La última guerra carlista acabó en el 1878, con lo cual ya ha llovido bastante. Sí es cierto que hubo residuos y sigue habiendo gente partidaria del carlismo, pero es algo mínimo. Más polémica sería la guerra civil de España en el 36. La guerra carlista no creo que levante ampollas a nadie hoy en día. Se llama El Rey en el Norte, ¿vale? Aquí el único que soy del norte soy yo, ¿vale? Gracias por... Pero ¿tú eres monárquico o republicano? Pues yo he sido las dos cosas. He sido monárquico, he sido republicano y ahora no me defino por ninguno. Cada sistema tiene sus virtudes y sus cosas negativas. Ahí está, sin mojarse. Eso que te gusta la Eso es. Hay que ser neutral. Igual que en el juego. Si algo tiene las guerras carlistas es el gran desconocimiento que tiene la mayoría de los españoles de ese conflicto. Pues creo que ha sido algo poco estudiado en las escuelas, porque siempre en la última época de la época, digamos, más contemporánea, pues no se llegaba muchas veces en los libros o en los temarios. Y creo que es un tema que le va a hacer a mucha gente abrirle un nuevo horizonte de conocimiento, ¿no? Porque tú sabes que al final los juegos se convierten en una fuente que te lleva a una inquietud de querer saber más de un tema. Y creo que la guerra carlista en ese sentido va a dar mucho juego allá. Es un juego basado en un sistema de bloques, ¿vale? Similar al Sekigahara y al Granada, ¿eh? ¿Qué aporta el Rey en el Norte a este sistema? Si te refieres a los cambios que aporta en sí, ¿Qué aporta nuevo? Sí, al con relación sistema al anterior, de bloques. sí. Bueno, con relación al bloque al juego de Sekigahara y al otro, cambia definitivamente el mapa, que tiene muchas más localidades, unas 60 localidades. Cambia la forma de moverse, hay 3 tipos de vías con relación al Sekigahara, que había 2. En Granada había 2 y una parte mixta. Incluye el factor naval, que es importante, en este caso para los isabelinos. Hay otra novedad que es que incluyo 5 facciones en lugar de 4, porque el juego y la temática lo requiere. Cada bando tiene 5 facciones diferentes. Hay infantería, caballería, cañones. Los asedios son más complicados. Luego tenemos diferentes tipos de localidades, capitales, ciudades fortificadas, localidades con casas fuertes, localidades de recursos. Los puntos de victoria también cambian. Hay cartas especiales, cartas de evento, hay cartas de lealtad con desertores, en fin, hay muchos cambios. También hay victoria súbita por la captura de Don Carlos. Vamos, hay bastantes novedades. ¿Y cuánto tardaste en diseñarlo? Y sobre todo, aparte de supongo que el Sekigahara y Granada, ¿qué otros juegos te inspiraron para su diseño? Pues como esa pregunta me la venía a venir, me puse a investigar porque con exactitud uno no sabe exactamente qué día empieza algo, ¿no? Así que empecé a buscar en los archivos a ver cuál fue el primer archivo que me bajé sobre este tema y casualmente fue en marzo de 2019, o sea que justamente hace 4 años, cuando me vino la idea. A partir de ahí pues, fue un camino de exploración, documentación muy, muy largo. Como para hacerse rico, ¿no? Diseñando juegos. No, para hacerse pobre gastándome dinero en comprar libros. Más bien al revés. Materiales. Aparte del Sekigahara y Granada, que supongo que te inspiraron en el sistema, ¿qué otros juegos te han inspirado para diseñarlo? No, ninguno, ya todo demás fue imaginación y creatividad, no cogí nada de ningún juego. No. Yo simplemente cogí, cuando hice el Granada, vi que funcionó muy bien. Y Granada ya tenía cambios con respecto a Sekigahara. Siempre digo que es un primo hermano. Y al tomar la iniciativa de hacer este juego, ya dije, bueno, esto ya no puede ser algo parecido. Aquí me tengo que arriesgar. Tengo que lanzar a la piscina, un salto mortal y con pirueta. Si me caigo, me doy un trastazo y si me sale bien, genial. O sea, le oprimí mucho, le di muchísimas vueltas. Y sobre todo por la temática que requería mecánicas diferentes.
Así que al final ha salido ya no un primo, sino un pariente lejano. Bueno, tiene una base que el que sepa jugar lo va a captar enseguida, pero hay muchísimos cambios. Sí, hay muchos cambios, ¿eh? El juego no, que no crea la gente que aún se quiere ha mejorado. No, para Que nada. sería el Granada, a lo mejor, quizás. Exacto. Pero este es un juego que cambia porque, sobre todo, las cartas de evento le dan una dinámica totalmente diferente al juego. Y luego el hecho de que haya diferentes tipos de armas, como la artillería, ¿no? Que es esencial para el tema de los asedios y además requisito indispensable para coger las grandes ciudades. Bueno, yo creo que la gente, a medida que vaya conociendo el juego, irá viendo su profundidad y creo que la gente se va a llevar una sorpresa grande. El gran problema, o el gran hándicap, mejor dicho, que tiene el juego es ese, que la gente piense que es un refrito del Sekigahara. Y para nada. ¿No? Y para nada. Y luego, bueno, pues parece que va a competir pronto en el tiempo con otro juego carlista. Por lo tanto, el tema va a estar de moda, ¿eh? Así que es lo que decía antes yo, que la gente creo que va a poder estar alrededor de este juego y de esta historia. Explícanos un poco sobre el desarrollo a nivel de arte, a nivel artístico, el diseño gráfico del juego, la ilustración, cómo ha sido tu trabajo o cómo te has involucrado en la maquetación y en el diseño artístico del juego. Bueno, inicialmente, como es mi modus operandi, yo me fabrico mis propios juegos, mis propios diseños artísticos, entre comillas, porque soy muy exigente en ese aspecto. En el playtesting, para mí, el resultado tiene que ser casi tan bueno como profesional, porque yo considero que el juego, si no entra por el ojo, no interesa. Y entonces me pegué meses buscando grabados para ver cuáles eran los uniformes de un bando y otro, para que tuviera cierto rigor histórico, al igual que el mapa está basado en un mapa antiguo. Y a partir de ahí, pues cuando se contrató un ilustrador, que tuvimos muy mala suerte, Agustín Garriga, empezó muy bien. Yo le fui aconsejando cómo era el uniforme y pasando imágenes, y él empezó con el proyecto, pero lamentablemente enfermó y lo tuvo que dejar. Entonces hubo un impasse de al menos 3 meses, quedó todo paralizado. Esto demoró mucho el desarrollo del juego. Se consiguió otro ilustrador, tuvimos que empezar no de cero, pero casi, porque había que explicarle otra vez lo que yo requería, el juego requería históricamente, y fue un proceso complicado. Pero bueno, entre Miguel Ángel y yo, pues hemos ido trabajando de la mano. Él proponía sus dibujos, yo decía si había que hacer un cambio o no, y sobre todo en el mapa, intentamos ser bastante innovadores en ese aspecto. Habrá gente que le encanta y otros que no, pero consideramos que había que hacer algo innovativo en este sentido, y el resultado creo que ha sido muy vistoso. Desde luego en la mesa llama la atención ver un mapa tan colorido y tan verde, Pues, que yo creo que representa muy bien toda la zona del norte, y que no es tan geopolítico y es más ilustrativo, ¿no? Es más, más artístico. Correcto. Primero se valoró tomar esa idea del mapa antiguo y con los tonos ocres para que diera el aspecto de vintage y viejuno, pero alguien dijo, y creo que muy acertadamente, los tonos ocres parece que estamos luchando en Almería. Si estamos en el país norte, en el País Vasco, en Navarra, aquí tiene que predominar el color verde, y así lo hicimos, y creo que la idea fue acertada. Además, hemos conservado el trabajo del primer ilustrador para uno de los mazos de cartas, Sí. como, bueno, respeto a ese trabajo y para que también tenga representación en el juego, ya que no puedo terminarlo, pero por lo menos que esté ahí. Pues sí, pues estar orgulloso de ello porque en concreto es el mazo carlista y ha quedado maravilloso. Nada, simplemente eso, mandarle un saludo desde aquí porque es un tío que, bueno, la vida da muchas vueltas y no pudo continuar. Pero bueno, ahí está con nosotros y está muy bien que haya una parte, un pedacito del juego que siga siendo suyo, ¿no? Y ya está. Háblanos un poco de los testeos y cómo ha ido cambiando el desarrollo del juego a lo largo del tiempo. Quiero decir, ¿hay mucha diferencia entre las primeras versiones y la versión que vamos a tener en la caja? ¿O ha sido muy directo desde el principio, sabiendo a tiro hecho que querías conseguir? Bueno, lo de testeo me gustaría añadir una anécdota porque igual es simpática.
Pero una vez que ya tenía todo, digamos, el montaje hecho y las reglas definidas y elaborado el trabajo ese del prototipo, lo mandé a imprimir, tenía mi mapa muy lindo. Las fichas en este caso me costó mucho hacerlas, porque como son bloques de madera y necesitaba de un tamaño específico, pues al final opté por la vía fácil y me compré un juego de dominó de chino, que entonces le pegué la pegatina de cada facción por un lado, le di un color para distinguir un bando de otro, en fin, las cartas las imprimí, todo muy bonito, ¿no? Y yo iba muy ilusionado a hacer el primer testeo en el club de juegos aquí de la ciudad de Las Palmas, de Gran Canaria, y conseguía un voluntario y nos reunimos la primera tarde para jugarlo en la primera prueba. Yo ni siquiera, porque una cosa es diseñar algo y otra es ver cómo juega. La mente está de una forma, pero el juego tiene vida propia, eso lo sabe Carlos, ¿no? Hasta que no ves la primera partida no sabes si esto funciona o no. Y claro, como él no sabía nada de las reglas y el juego en sí, explicarlo lleva un proceso. Tardé, no sé, una hora en explicar todo. Y cuando empezamos a jugar, a media hora ya el hombre estaba bostezando. Ya digo, mira, me tengo que ir porque me llama mi mujer. O sea que aquello fue como un coitus interruptus. Yo no saqué ninguna cosa positiva. Digo, "Uf, esto empieza mal". Y casi estuve a punto de tirarlo. Pero bueno, a partir de ahí ya todo fue cuesta abajo. Ya fui probándolo, vi que la cosa funcionaba. Y luego vino el COVID. Y en lugar de ser un parón, fue todo lo contrario, porque descubrí el Basal, que de eso vamos a hablar luego, porque alguien ha comentado al respecto. Pero a través del Basal se hicieron infinidad de testeos, y entonces fue ahí cuando el juego empezó a coger fuerza y forma. Y cambios, no, afortunadamente no tuve que hacer mucho, porque como ya tenía la base del Sekihara y del Granada, la estructura principal ya funcionaba. Con lo cual, lo demás, los cambios que realmente hubo que hacer fue en torno al balance, que eso sí que es súper complicado en cualquier juego. Siempre hay un bando que suele ganar más que otro, y ahí tienes que ir con una precisión analítica de, uy, si le pongo un poquito más aquí, el otro siempre gana, voy a quitarle de aquí, le añado a carta, le quito fuerza, en fin, eso fue lo que más me fue costando. Cambiar los caminos, las rutas, cosas de ese tipo. José, cuando yo lo conozco, él era un autor tradicional, como se funcionaba antes, es decir, que hacía el prototipo, se lo enviaba a la gente, a los testeadores. Uh-huh. Los testeadores le jugaban y luego le mandaban a él la impresión y tal. Claro, eso antes de que él conociera Basal, como bien dice, claro, eso al final hacía que... Muy duro el tema del testeo, ¿entiendes? Y muy poco práctico a la hora de poder ir avanzando. Quiero decir, mucho más lento todo, ¿no? Uh-huh. Claro, con el Basal pues ya pues ha sido diferente, ¿no? Ha podido captarlo con más gente, se le ha podido dar el juego la oportunidad que a testeadores duros, que este juego ha tenido testeadores muy duros que le han metido fuerte al juego para eso, ¿no? Para la hora de lo que era el tema del balanceo. Y bueno, creo que ha habido un trabajo ahí bastante importante que creo que la gente sabrá valorar, ¿no? Y Si me lo permites, aquí esto de testeadores duros, quisiera agradecerlo especialmente a todos, por supuesto, y además todos aparecen en la hoja de crédito, a Ibai Zabaleta y a Carlos Prieto. Esos dos me pusieron en un brete constantemente. A pesar de yo ser diseñador, la mitad de las veces me ganaban ellos, porque son realmente buenos jugando. Fue un placer jugar con ellos. Y hablando de testeadores duros, ¿cómo es Carlos testeando un juego o poniendo a prueba un juego? Carlos Díaz. Pues trabajar con Carlos Díaz ha sido como un vía crucis. Yo con Nazareno, con el madero pesado, cargándolo, y Carlos como legionario del centurión detrás, dándome con el látigo. No, es broma, Carlos. Todo lo contrario. Carlos, sí es verdad que yo llevaba el madero, que pesaba mucho, pero Carlos siempre iba como guía, asesorándome. Lo bueno de Carlos es que es una persona 3 en 1, porque él, además de coordinador y desarrollador de juegos, es un wargamero, solo hay que ver la colección que tiene detrás, y además es diseñador, con lo cual tiene muchísima experiencia y un talento muy grande para ver dónde falla el juego en algo.
donde hay algo que se pueda mejorar y te lo dice con muy mano izquierda, porque también es muy listo para esto. No te dice, oye José, tienes que cambiar esto, esto y esto. Sino te dice, José, yo creo que si cambiaras esto, seguramente quedaba mejor, y si yo creo que sí esto. Y uno al principio piensa, no, Carlos, pero... Y luego le haces caso y al fin tiene razón. Entonces, yo con él me he sentido bastante respaldado y apoyado. Está genial, pero nosotros vamos a coger el trocito de los latigazos para las redes sociales, seguramente. Bueno, en relación al tema del Basal y del testeo, tenemos una pregunta de Sancho Mateos por Twitter, que dice, ¿ya tienes experiencia con distintos proyectos? ¿Cómo ha impactado el Basal en el testeo de juegos? ¿Sigue siendo el protofísico insustituible o no? Pues como estaba comentando antes, a mí me pilló ya empezando el desarrollo en la pandemia y descubrí el Basal. O sea, el Basal ya lo conocía desde hace muchos años, naturalmente, pero nunca le presté atención y de hecho era reacio a jugar por Basal. Siempre prefería el físico. Pero una vez que me hicieron el módulo del Basal de este juego y vi que funcionaba de maravilla, y la posibilidad tremenda de jugar con cualquier persona de cualquier parte del mundo a cualquier hora, pues ahí vi un filón que había que explotar. Y a medida que íbamos jugando, vi que se jugaba en mar perfectamente. Y la ventaja que tenía además era que como este juego puede durar, en base siempre dura un poco más que en físico, o sea, 5 horas, una partida o así, lo podíamos parar, grabar y continuar otro día, con lo cual me vino de maravilla. Avancé el proyecto rapidísimo. De hecho, sin Basal no hubiera terminado hasta ahora. Y la otra parte de que si sigue siendo el físico necesario, no, porque personalmente mi último diseño, que no lo voy a contar porque es secreto, ya ni siquiera me he molestado en hacerlo en físico, lo estoy haciendo en Basal, con lo cual ya creo que se puede prescindir del físico perfectamente. Siempre está bien tener uno, por supuesto, para probar con amigos en vivo, pero para un diseño ya no es necesario. Sí, yo creo que para el avance del diseño, para desarrollar el diseño, no es necesario. Lo que pasa es que después es necesario tener la experiencia de jugar también con el físico porque por el aspecto ergonómico, sobre todo. ¿Vale? Hay cosas que no te das cuenta en la pantalla y te das cuenta solamente cuando te sientas en Cierto. oye, que he colocado esta tabla en el tablero, en el sitio, o que aquí falta esto, ¿sabes? Hay Sí. cosas que tú ves que solo lo ves cuando lo ves físicamente. Correcto. Y por eso también hay que tener al menos la experiencia de un prototipo físico, pero no es necesario, como él dice, tener que hacer prototipo físico para enviar a la gente. Eso es lo que más adelanta, digamos. Y Sí. también es importante cuando alguien juega ver la cara y la expresión del contrincante. Porque ahí tú ves si realmente lo está pasando bien o se está aburriendo como una ostra. Eso no lo vas a envasar. Y esos son detalles y pistas que a ti como diseñador las tienes que captar y saber en dónde está la cosa funcionando y dónde falla. Y bueno, luego trabajando con muchos autores, ya no solo en Wargames, sino en otro tipo de juegos, cuando utilizas métodos digitales, muchas veces no se tiene en cuenta precisamente el elemento físico real cuando se produzca, porque, por ejemplo, hay mucha gente que le pone mucha información a tokens que luego seguramente van a ser muy pequeños. Y a lo mejor le pones 10 números distintos y cuando vas a producirlo en real, eso no te cabe en una ficha. Entonces, ese tipo de cosas pueden ser engañosas también en un sistema digital como Basal o Tabletop Simulator o similares. Hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, Sí, y sí. además con el panorama actual de eventos que hay cada vez más, ¿no? De Wargames, el proto es necesario, ¿no? Para llevarlo a estos sitios, ¿no? Y poder, Sí, para llevar a eventos, sí. sobre todo eventos, ¿no? Uh-huh. Y luego hay una cosa que es importante. Este juego ha sido muy complicado el balanceo, ¿vale? Porque los carlistas pues tenían que tener un poquito menos de punch que los isabelinos. Y daros cuenta que con un juego físico, si cada vez que te quedas que hacer una modificación en las cartas, los factores de las fichas, si fueran fichas, que fuera el caso que no es este, ¿no? O cualquier tipo de modificación que hubiera que hacer en un trabajo físico significa volver a rehacer el prototipo, aunque sea parcialmente,
que en el Basal es mucho más sencillo de realizar y de poder hacer y de que llegue a todo el mundo. Si no, sería una hecatombe, ¿sabes? Por eso decía antes que el Basal lo que da es mucho más fluidez al desarrollo propio del juego, ¿entiendes? Al desarrollo propio. Ya cuando ya el juego está prácticamente una base muy sólida, entonces cuando habría que hacer el prototipo físico y que es el que se puede llevar a la jornada y tal, pero en los desarrollos iniciales el Basal para eso es esencia. Y es lo que adelanta mucho. Hablemos de las mecánicas del juego. ¿Crees que está todo inventado en los juegos de bloques o que hay todavía espacio para innovar? ¿En qué innova el Rey en el Norte respecto a esto? Todo inventado, ¿no? Siempre hay margen para cosas nuevas. Pero también es verdad que encontrar algo nuevo hoy en día, después de más de 70 años de fabricación de Wargame, es complicado. Hacerte un juego de inicio a fin que no tenga algo parecido a un juego anterior, me gustaría verlo. Novedad, o sea, que este juego destaque por algo, yo diría que sea innovativo, vaya. La triple, esto me lo he inventado, fíjate, si es innovativo que me lo invento. Triple niebla de guerra. Vale. Niebla de guerra la conocemos todos. Juegos de niebla de guerra los hay. Que no ves las fichas, por ejemplo, los juegos de bloques son todos, casi todos niebla de guerra porque no ves la ficha del contrincante. Luego tenemos la doble niebla de guerra, que es el sistema de Sekigahara, que no ves la ficha del contrincante y como no usa dados, se juega mediante cartas. El enemigo tiene un mazo de cartas que tú no las ves tampoco. Y como en una batalla no se usan todos los bloques que están en la localidad, sino se usan por mediante las cartas que tenga en la mano que quiera o pueda jugar, pues tenemos esa doble nivel de guerra. Entonces añadimos otra más, que es el elemento que tiene el Rey Carlista, que no tiene nosotros, que son cartas especiales y cartas de evento, que cambian reglas o añaden cosas a una batalla determinada que tú no sabes si el enemigo las tiene o las va a usar. Con lo cual ahí va toda incertidumbre. Ese factor sorpresa es lo que creo que es muy divertido y no lo tienen otros juegos. Uh-huh. Pues tenemos un titular, ¿no? El juego de la triple niebla de guerra. Bueno, ¿y cómo crees, después de toda esta explicación, cómo crees que encaja tu juego en la línea de Wargames de NAC? Pues encaja como anillo al dedo, porque si la filosofía de NAC era contactar con diseñadores españoles, que lo soy, y con temas que tengan algo que ver con la historia de España, como esta, pues mejor imposible. Sí. Además también el nivel del juego tampoco es que sea un juego súper complicado, ¿no? Es decir, que NAC, sabéis que ha apostado porque haya diferentes niveles de dificultad y por lo tanto en ese abanico habría que meter un poco de variedad. Y este, digamos, va a ser un nivel medio, por lo tanto creo que es un nivel para la gente que quiera acercarse o que haya tenido una pequeña experiencia, pues va a ser fácil de aprender y de introducirse con este juego a un poquito más de nivel, ¿no? Porque es lo que también queremos que la gente vaya teniendo un poco de variedad en los diferentes títulos para que pueda ir pues escalando en esa dificultad que van teniendo los wargames. Y creo que el Reino del Norte va a cumplir ahí un papel bastante importante, ¿no? Igual que lo cumple en este momento la Triple Alianza, con un nivel bastante más asequible, que creo que es un juego que está ayudando mucho también, de la Triple Alianza, para meter a nuevos jugadores en la línea de conocer los juegos de estrategia. Y es una de las apuestas también de NAC Wargame desde que comenzó, ¿no?, su trayectoria. La de traer nueva gente, abrir el público a más gente. No hacemos juegos exclusivamente para los wargameros de toda la vida, ¿no? No nos miramos el ombligo a nosotros mismos, como creo que es el error que han cometido los wargameros durante mucho tiempo. Y las empresas también americanas que hacen los juegos para los propios clientes que ya tienen, ¿no? Nosotros queremos ampliar ese horizonte y creo que el Reino del Norte pues nos va a ayudar a ello, la verdad. Muy bien. A ver, José, convéncenos para comprar tu juego. Un titular que pueda servir de eslogan de compra del Rey en el Norte. ¿Qué tiene el Rey en el Norte que no tengan los demás? Así como para que José Luis pueda ponerlo en un tweet. Bueno, yo no tengo Twitter, pero a ver si esto cabe, no sé. Pues puede ser, es un juego con un tema apasionante, único. La primera guerra carlista fue una guerra romántica y cruel. Se aprende con facilidad, pero es difícil de dominar.
y estoy seguro que encantará a los jugadores que les guste la estrategia analítica y que haya mucha atención desde el minuto 1 hasta el final. A ver Yo si creo que eso toca. te cabe, José Luis. Bueno, en el Facebook, si no. Bueno, tenemos una pregunta de Daniel Hernández, autor del Colapso, que lo conoces, supongo. Sí. Te pregunta, ¿qué es lo más divertido del juego? Saludo para Daniel, muchas gracias. Yo diría, como estábamos comentando antes, el tema de la batalla, que es muy divertido y son muy emocionantes, sobre todo porque nunca puedes dar por hecho, por mucha fuerza que tú lleves y poca al enemigo, si vas a ganar o no. Son imprevisibles los resultados. Y además, como se van desarrollando de una forma paulativa, los bloques se van mostrando a medida que se van sacando las cartas. Es como un toma y daca, a ver quién resiste más. Y eso tiene, para mí, un factor muy de mucha tensión y de mucha diversión. ¿Es Y- histórico eso? ¿Perdón? ¿Es histórico? ¿Pasó en realidad? Sí, porque siempre en este tipo de guerras había un punto en donde o bien se le acababa la munición, pero me parece curioso, pero a veces iban a una batalla con 7 cartuchos en la canana y claro, 7 cartuchos ya te puedes imaginar, en una hora tienes que espaciarlo bastante. O que por algún motivo entraran en pánico y se marcharan. Sobre todo los carlistas eran proclives a abandonar el campo de batalla si veían las cosas mal. Así que. Y luego también habían desertores, que eso hay en todas las guerras. Cuando las cosas van bien, todo el mundo apoya, pero cuando van mal, pues desertan. Esto fue un factor importante. Y hay cartas en el Reino Norte que transmiten este hecho. En un momento dado en la batalla, el enemigo te puede sacar una carta de lealtad o de sucesión. Si ese bloque que ha intentado luchar no es leal, pues desertan, ya no cuentas con ellos. Y en el turno siguiente se unen al enemigo. Esto me lleva a Luego- otra pregunta. ¿Tú de dónde has sacado toda esta información? ¿Algún libro en concreto que nos recomiendes? Claro, si yo te dijera de algún libro, pues pecaría de simplista. Lo he sacado de muchos libros. He tenido que, porque esto no está en los libros de historia. Esto no está en la macrohistoria. En la macrohistoria te da una pincelada general. Pero para ir al meollo, al tuétano, hay que leer mucho. Ya no libros de historia, sino tesis, artículos. Pero sobre todo la base de esto está en la memoria de los oficiales que estuvieron allí presentes, testigos en la guerra, que hay muchos, ¿no? Yo he leído como 4. Algunos españoles y otros extranjeros. Y uno que leí recientemente me llamó mucho la atención, y sobre todo en el tema de las deserciones. Primero se desertaba por comida y por uniforme, porque pasaba mucha fatiga, los uniformes se gastaban y había mucho frío. Y la comida era mala, había días que no comía. Entonces, voluntario sí, pero oye, yo necesito comer, necesito estar bien. Y otro tema era el dinero, porque allí, muy bien, los idealistas, los ideales son muy bonitos, Dios, patria y rey, pero a ver, ¿me vas a pagar? Porque esto al fin y al cabo es una guerra civil. Si no hay dinero, no hay beneficio, yo sí lucho por un rey, pero... Entonces, en concreto, los mercenarios estos que venían, las legiones que se formaron sobre todo, hubo un montón de desertores por eso. Y se dio el caso de que había desertores que en un momento luchaban por una batalla y el mes siguiente estaban en el otro bando y al otro mes volvían al bando original. Y entre ellos se formaban estos cachondeos. El motivo principal era que había una norma que pagaban 5 pesetas de aquella época. 5 pesetas por desertor que se uniera a la causa proveniendo del enemigo sin armamento. Si venías con armamento te daban 10 pesetas. Y si encima venías con un caballo te daban 50. Que eso para la época era un dineral. Claro, entonces ellos lo que hacían, se cambiaban de bando y cada vez que se cambiaban pues le daban dinero. O sea, un negocio pinche. Y si no me equivoco, creo que los isabelinos pagaban mejor que los carlistas, ¿no? Sí, los isabelinos pagaban una peseta, por eso le llamaban despóticamente peseteros a los que se pasaban voluntarios al cuerpo isabelino, y los carlistas cobraban un real, que un real en la época, o sea, 2 reales eran una peseta, pagaban la mitad. Ya de hecho Zumalacárregui lo dijo al inicio de las tropas, que sepáis que vas a cobrar menos que los isabelinos.
la mitad, pero vamos a luchar por una causa justa y a defender nuestro territorio y nuestros fueros. También es muy importante que la gente sepa que esta guerra no fue una guerra de grandes batallas campales, sino que la orografía del terreno, al ser valles como eran en el norte, ¿no? Como son en el norte, ¿no? En el País Vasco y en toda la zona, hacía que muchas de las contiendas eran, pues a veces por caminos y por zonas de comunicación entre diferentes poblaciones. Y eso está muy bien reflejado en el juego. Y puesto a contestar una cosa que dijo antes José Luis, en cuanto a diversión en el juego, yo creo que hay una cosa que a mí me divierte mucho del juego, que es la figura de Don Carlos, ¿no? Cuando Sí. llega al juego y la posibilidad que tienes tú de jugar a trilero, ¿no? Es decir, de pillar... porque al carlista si le pilla a Don Carlos pierde la Sí. partida de forma automática. Entonces cuando te ves un poco arrinconado, tú tienes la opción de coger la ficha de Don Carlos y otras 2 fichas cualquiera del mapa y juegas como los trileros y la puedes colocar donde te dé la gana, ¿no? Entonces, pues creo que eso en un momento determinado las partidas le dan un toque así simpático porque no sabes si está allí o allí. A veces puede parecer que esto haga que es prácticamente imposible coger al jefe, ¿no? A Carlos, pero que va, porque a veces las situaciones del carlista son muy desesperadas y lo lleve donde lo lleve, en todos lados te da la sensación de que va a correr peligro, ¿no? Pero que como tampoco sabes las cartas que tiene el contrario ni las fichas que tiene ahí detrás, pues a veces te escapas y otras veces no, ¿no? Yo creo que es un punto muy gracioso que tiene el juego y que habría que destacarlo, ¿no? En ese sentido. Pues sí, me alegra que lo saques a colación porque es una de las virtudes del juego. El hecho de tener a la figura de Don Carlos en el tablero, además de histórico, es muy, como tú dices, muy divertido. Y es que pasó así, porque como te digo, leyendo los diarios, te dabas cuenta que Don Carlos entró en España en verano del 34 y estuvo hasta el final de la guerra, hasta el abrazo de Vergara, pero tenía una corte ambulante, que estaba un día aquí, mañana allá, una semana aquí y otro día allí, porque tenía miedo de que lo capturaran. Y si lo capturaran, pues naturalmente se acabó la guerra. Y de hecho estuvo casi 3 veces lo capturaron. Una de ellas escapó por gracias a un pastor que se lo llevó por los montes a la cuesta. Es curioso. Hablando de diarios, hay que recordar que tenemos los diarios de desarrollo en nuestra web y tú concretamente has estado actualizando con frecuencia los diarios de desarrollo de juegos. Si alguien tiene curiosidad por saber un poco más en profundidad datos sobre el desarrollo, las mecánicas y todo lo demás, puede consultarlo ahí en la página del Rey en el Norte dentro de los diarios de desarrollo de Más que Oca. Ahí está el libreto de reglas, el libro de escenarios, que tiene un apartado histórico, tiene una cronología de batallas, tiene una nota de diseño, y como yo me he enamorado del tema, no lo vas a creer, pero todavía sigo comprando libros. Estoy esperando 2 libros nuevos que espero con emoción. Uno sobre la batalla de Ramales, que no conocía en Cantabria y fue muy importante, ya contaré por qué. Y otro sobre el diario de un oficial prusiano, el barón de Van Raden, en esta guerra, que también tiene materia muy suculenta. Y entonces lo que me ha dado ahora por hacer es un, que llamo anecdotario y curiosidades de la guerra carlista, esta microhistoria tan suculenta, y que voy subiendo periódicamente en el blog del diario. Ya tengo una entrega, la segunda entrega la subiré esta semana y va a ser interesante. Que te estés informando y aprendiendo tanto sobre el tema quiere decir que podemos esperar algún tipo de en el futuro wargame continuista de este, también tratando sobre otras guerras carlistas o una expansión, ¿no? Una expansión del Rey en el Norte. No, quizás reglas opcionales más bien, porque estuve analizando y la segunda guerra carlista prácticamente ni fue guerra ni fue nada. Y la tercera guerra carlista tiene algunas cosas interesantes, pero no la veía yo para un juego. Quizás alguna batalla, pero no. Como la primera, ninguna. Así que algún escenario adicional o algo similar, ¿no? Sí, pero ya no para un juego. ¿El juego refleja las 3 guerras carlistas o solo...? No, la primera, como comento. Solo la primera, ¿no? La primera y en el norte, porque si bien la guerra carlista se expandió por toda España, aunque la gente no lo pueda creer, pero se fue sofocando porque eran partidas de forma independiente y autónoma y no tenían capacidad material para crear un frente. Por eso se crearon las expediciones
pero las expediciones eran como un paseillo de ida y vuelta, o sea que al final todo iba a parar al norte. Entonces, no, ahí me enfoqué en el norte, que era donde estaba la guerra principal. Vamos a hablar ahora un poco del trabajo que has hecho con NAC. Sobre el proceso de desarrollo que has tenido con nosotros, con NAC, ¿cómo ha sido trabajar con nosotros para ti? Pues a mí el proceso me ha parecido muy satisfactorio en el aspecto de que una compañía que tiene los objetivos y las ideas claras, sabe por dónde quiere ir, tiene un nivel de calidad alto marcado y te va dando las pautas de cómo quieren las cosas. Con lo cual el nivel de improvisación ahí es mínimo. Y tú te tienes que adaptar a ello naturalmente, pero te ponen todo tipo de facilidades y como digo, con Carlos, cualquier duda que yo tenía, oye Carlos, ¿cómo ves esto? Pues hazlo así, de esta forma. Pero siempre he tenido un apoyo detrás para todo lo que he hecho y mi opinión siempre ha contado, que eso es importante. Así que muy contento. ¿En el grupo de trabajo has tenido una parte activa? Quiero decir, una vez tú has entregado el juego, ¿simplemente lo has entregado y luego ya el maquetador se ha dedicado a tal? ¿O has estado activamente encima del juego y del desarrollo haciendo cambios hasta el último momento? ¿O retoques en cosas? Bueno, los paños sucios los dejamos en casa, pero he tenido que estar más activo de lo que yo quisiera. Porque han surgido ratas, a veces culpa mía, a veces culpa de otros, pero las erratas que son difíciles de detectar. Y es casi imposible tener un juego sin erratas, pero es que salen, nacen y se procrean y se desarrollan. Y el proceso ese final de depuramiento ha sido bastante duro. A mí me ha costado mucho porque he tenido que releer el libro como unas 10 veces, el mapa muchísimo, porque no puede fallar nada. Pero siempre ves algo que dices, uy, esto casi se nos escapa. Igual eran tonterías, pero es que debería estar todo perfecto. Y eso sí, es un proceso largo. He tenido que estar encima bastante, encima de todo prácticamente. Por al final la responsabilidad final va a recaer en mí. Cada uno tiene su cuota de responsabilidad, pero la final va a caer en mí. Y en la empresa, claro. Claro. De hecho, ya, claro, la gente tiene que ser consciente también que NAC, nosotros hemos empezado a hacer hace poco, relativamente poco, y nos hemos ido enfrentando con nuevos retos y con nuevos conceptos en cuanto a lo que es la creación de juegos propios. Es diferente ser simplemente un publicador, digamos, es decir, que coges un juego que te manda GMT, por decir algo, ¿no? Y tú, bueno, lo maquetas, simplemente haces una traducción y tal, pero cuando es una producción propia, hay como un trabajo que hay que realizar desde cero, en todos los sentidos. La experiencia que hemos tenido con el Rey en el Norte y luego la mala suerte que tuvimos con el tema del ilustrador, que lo paró todo, y después de un segundo ilustrador que parece que no, pero hay que volverlo a explicar todo, ha hecho que aprendiésemos de esa experiencia para ya crear unos protocolos de trabajo que no nos vuelva a ocurrir lo mismo, ¿no? De que a veces habíamos realizado un cierto trabajo que después no se había apuntalado lo suficientemente bien y hubo que rehacer y tal. José ha estado muy atento a todo, la verdad que tengo que decirlo, he tenido que estar encima como asesor, digamos, también. Es verdad que no todos los ilustradores son wargameros, no todos los ilustradores saben plasmar bien los deseos que quiere el autor. Y en Network Games eso es algo que queremos que sea, es decir, nosotros conceptualizamos que el juego, en la mente del autor está de una manera pensada. Y el autor piensa cómo quiere que sea su creación. Y cuanto más nos acerquemos a eso, en cuanto me refiero al trabajo final de ilustración, de ergonomía del juego, etcétera, pues mejor. Por eso nosotros le pedimos a los autores que se impliquen, y de hecho ya José lo sabe, que para futuros juegos y el resto de los autores se está trabajando lo que es un documento conceptual del juego, en donde precisamente los autores expliquen todo y cada uno de los detalles para que no haya que estar esperando a que el ilustrador haga un trabajo y después pues rectificarlo. Mira, es que esto no pensaba que era así. Ese tipo de cosas ya nos ha servido mucho, el Reino Norte nos ha servido mucho como experiencia y se ha tomado medidas para mejorarlo, ¿no? Y yo creo que es un proceso que había que pasar también, un proceso que había que pasar en la creación propia y le toca a Rivero, y Rivero ha ido un momento en los que ha estado echando horas extras, ¿no? He puesto el hígado ahí, pobrecito. Pero él y el ilustrador y el maquetador y José Garrido y bueno, y todo.
todos en el equipo. Pero bueno, creo que al final va a ser un trabajo bastante bonito y yo creo que la gente lo va a saber apreciar. De todas formas, el mimo y la revisión y revisión y revisión con las erratas, aunque esto sea un juego nuestro y evidentemente queramos cuidarlo, también es algo que se lo ponemos a las ediciones localizadas de otros editores. Porque bueno, ahí tenemos ejemplos de revisiones de Brotherhood and Unity, el Holanda 44, que también le hemos dedicado un trabajo, y ahora, bueno, próximamente el Almoravid ha tenido un trabajo importante también de revisión y subsanación de erratas que venían de las ediciones originales. Y sí que estamos muy pendientes de todo eso. No es algo que hagamos solo con los originales, sino que le tenemos la lucha declarada a las erratas y estamos un poco por la calidad también. Sí, además que en estos juegos, concretamente los que tú acabas de nombrar, es que ha dado la casualidad, ha dado así, de que en el Holanda 44 había ratas en el juego original. Y además ratas muy importantes en las fichas, en todas partes. Luego se ha añadido extras, como hemos añadido, que ha habido que adaptarlo para meterlo. En el Brotherhood and Unity ocurría 3/4 de lo mismo. Había ratas y había textos de cartas que estaban mal redactados, que se han rehecho de mano del autor. Y también se hicieron, y ya si es en el Almoravid, ya apaga y vámonos, ¿no? Porque se ha hecho una revisión continuamente a lo largo de todo el tiempo que hemos estado haciendo el proceso. Ha habido nuevas actualizaciones de ratas detectadas o de cambios de reglas que ha hecho que tengamos que ir con el trabajo pues siempre modificándolo. Y eso ha sido, así que ha sido 3 experiencias en ese sentido. Sí, de hecho, ya hablaremos del Almorávid en algún búnker. Seguramente ya tocaría hacerlo en uno de los directos dentro de poco. Pero la verdad es que ese sí que nuestra edición es justo al día con todas las living rules y todo. Y creo que va a ser podría decirse la edición definitiva. Pero bueno, eso ya es para otro momento. Sí, hablaremos. Y bueno, hablando ya de producción del Reino Norte, Carlos, tu experiencia, aunque ya lo has estado comentando un poco, ¿qué tal ha sido trabajar con José? Con José ha sido muy fácil trabajar. La verdad es que es un tío abierto de mente, es una persona que ya lo ha dicho él antes, ¿no? Que se ha dejado asesorar y que a veces, como todos los autores, dicen no, a veces alguna idea que yo le he dicho en principio, Carlos, pues yo no lo veo. Yo creo que entre nosotros es muy fluida la comunicación, ha sido bastante... También es verdad que de forma paralela no solamente hemos estado trabajando en el Reino Norte, sino que él y yo hemos estado trabajando en otros títulos, como el Madera contra Cero, el de la conquista de las Canarias, que creo que es un juego que dará mucho también que hablar. O hemos estado con el héroe Berlín, ¿no? También el de la caída de Berlín. Y hemos estado viendo cositas, entonces, claro, al final, como un buen matrimonio nos hemos entendido, ¿verdad, José? Y nos hemos sabido compenetrar en ese sentido. Entonces yo no tengo queja ninguna de él como autor, como de la inmensa mayoría de los autores. Realmente no tengo queja. Con alguno me cuesta algún trabajito más. Pero bueno, la gente al fin y al cabo lo que quiere es ver esos juegos publicados. Entonces yo entiendo que cuando, aunque de inicio pueda parecerle alguna aportación o comentario que ella haga, puedan tener alguna reticencia al respecto, al final ellos son conscientes, igual que yo soy consciente que ellos también lo que quieren es que el juego salga como mejor producto final, ¿no? Y es de lo que se trata. El juego tenga los menos errores, digamos, de diseño posible y que si vemos que algo no funciona, pues hay que cambiarlo y hay que echarle imaginación o modificar lo que sea necesario para que ese pequeño boquetillo que hemos encontrado pues se tape y quede cerrado. Y con José ha sido bastante sencillo, porque estaba dispuesto a, vamos a probar, vamos tal, e incluso yo le he dicho cosas que después él me ha rebatido y me ha demostrado que no tenía yo la razón, como debe de ser. Es decir, que no ha sido un toma y daca de que yo digo y él hace, no, yo he dicho, él ha hecho en alguna ocasión y otras cosas me la ha rebatido y me ha demostrado que no tenía yo razón, como debe de ser, ¿no? Pero eso nos ha hecho también entrar en profundidad en el juego y ver aspectos que a lo mejor en un principio él no había visto o que yo había contemplado, o al revés. Y es lo que hace que los dos crezcamos, ¿no? Como autor, porque los dos somos autores y crecemos en ese sentido. Nos retroalimentamos, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los secretos de los éxitos que estamos teniendo como equipo en todos los autores del grupo de Network Game, ¿vale? Y bueno,
Eso es lo que puedo decir de José. Lo demás ya me lo dejo en privado y se lo diré a la zona. Sí, si puedo añadir una cosa solo hablando de esto. Me vino a la mente el sistema de combate de Canarias, que era muy novedoso. Y yo decía, esto funciona de maravilla, esto no existe en ningún lado. Y Carlos decía, sí, no, pero dura mucho, hay que simplificarlo, se hace muy largo. Y yo decía, pero ¿cómo? Tampoco es tan difícil, que sí, que hay que simplificar. Pues nada. Y bueno, estuvimos ahí un tomo y daca, como él dice. Yo cambié ciertas cosas y otras las mantuve, pero al final salió una cosa genial, funcionó de maravilla, al final tenía razón. Sí, sí. La verdad que todo ese tipo de cosas son después muy satisfactorias a la hora de realizar el trabajo, ¿no? Son las cosas, son las anécdotas con las que te queda, el recuerdo de ese buen sabor de boca, ¿no? De trabajar con esta gente que, en términos generales, digo que esto, que ya te digo, que yo queda muy tópico decirlo, pero la verdad es que la gente que está en el grupo de Network Game, de autores, están sacrificadas por sus juegos, por sus creaciones, porque realmente esto es un sacrificio. Y es muy grato. Es muy grato ver, y además, como en algunos casos la gente tiene dudas, plantea algunas opiniones a otros y se apoyan entre ellos, bien a veces en el grupo y a veces en privado entre ellos, y en los cuales yo soy consciente de, porque soy presente en muchas de esas consultas. Y es lo que yo digo, al final todo esto abunda en el beneficio del resultado final. Y ya está. Y yo creo que eso de haber hecho un grupo, porque cuando yo empecé a captar autores, daros cuenta que, si no me equivoco, autores creo que hay más de una docena, ¿eh? Hemos estado trabajando. Una de las grandes dudas que yo siempre tuve es, ¿los pongo en comunicación uno con otro? ¿O se me revelarán todo como la tribu en contra mía cuando yo diga esto no lo quiero? ¿No? Porque es una de las cosas que yo me planteé, ¿no? También. No es lo mismo tratar con una persona sola que tratar con un grupo de opositores, ¿no? Pero creo que al final de tomar la decisión de hacerlo así, nos metió todo en un grupo, hice que se conocieran entre ellos, que se apoyaran entre ellos. Creo que ha sido acertado, porque creo que al final ha sido bueno. Y estoy contento de ello, la verdad. Bueno, pues al final vamos todos en el mismo camino, ¿no? En el mismo barco, ¿no? Al final lo que queremos todos es ver nuestro juego publicado, que difundir el wargame, ¿no? Que la gente juegue más, que bueno, que sepa la gente el trabajo que hay detrás, ¿no? Porque al final es difícil de explicar en muchos casos, pero es muy complicado el trabajo, que ocupa mucha gente, ocupa incluso oficios transversalmente, ¿no? Son maquetadores, ilustradores, redactores, bueno, una faena detrás que madre mía, ¿no? Yo que vengo de hacer novelas, pues imagínate, si tuviera yo que hacer eso no haría ni una. La verdad es que es muy difícil porque son mucha gente para crear un producto que tiene un público objetivo muy limitado, por lo tanto la producción es limitada y claro, es complicado, ¿eh? Porque si vendiéramos en vez de una cantidad que vendemos de juegos, vendiéramos 10 veces más, pues sería mucho más sencillo todo seguramente. Pero es lo que hay. Pero Por bueno, eso está creciendo. es digno de alabar también, pues apostar por la producción propia, apostar por autores de aquí, ¿no? Como otras empresas, ¿no? Extranjeras que, bueno, que les da igual, ¿no? Está. No sé. Al final, yo creo que vale la pena todo ese trabajo. Aunque para el autor pues esté 2 años o 3 años, ¿no? Liado con un proyecto que no recibe ni un duro, al revés, todo lo contrario, ¿no? Y tiene que trasladarse de Canarias a Badajoz, a Zaragoza y a gastos propios. Es complicado, es complicado. Eso la gente debería saberlo, porque cuando el juego llega ya a tienda, ¿no? Vamos, que tendríamos que apoyarlos todos, ¿no? Y comprar al menos el juego del chaval que estaba ahí media vida, ¿no? Con su... El prototipo a mí me costó unos cerca de 100 euros fabricar. Lo tuve que enviar a la península, me costó 30 euros el envío. Y de la península lo tuve que mandar a Canadá y me costó 50 euros el envío. O sea, esto son cifras así por el aire, ¿no? Más luego todo el material de libros y demás. Te puedes gastar tranquilamente 300, 400 euros para hacer algo decente.
Que no se trata de desanimar a la gente, ¿eh? Por favor, poneros, diseñar juegos que queremos verlos y jugar y aprender historia y muchas cosas, ¿vale? Que os animéis y tal. Yo creo que poco a poco esta afición, cuanto más crezca la afición, pues más beneficio nos dará, ¿no? A todos, al final. Y bueno, podemos entrar ya quitando ya el tema del juego, ¿vale? Entramos en las preguntas un poquito más personales, ¿vale? Aquí te voy a hacer algunas preguntas que nos han trasladado, ¿vale? Una de ellas es del mismo Daniel Hernández también, que nos ha preguntado que si tú u otro autor sacase un juego con el mismo sistema, ¿qué época te gustaría que reflejase? O sea, yo conmigo para este sistema ya no cuento, ¿vale? Ya yo aquí con este acabo mi ciclo Pues venga, y ya otro. me doy por satisfecho. Si alguien más quisiera tomar la toalla, que ya es difícil porque ya innovar más de lo que yo he hecho es complicado, pues me ocurrió en un momento dado la guerra civil rusa, por poner un ejemplo. Podría ser. Es muy complicado, ¿eh? Ya te lo digo. Está Y muy más poco una visto. guerra como la Está- civil está rusa. Muy poco visto, ¿no? En Wargames esto. No. Hay un wargame que está en boga, está saliendo ahora, se está desarrollando sobre la guerra civil rusa, que también es con bloques, pero no es este sistema. Yo lo he jugado, Sí. lo he testeado ese juego con el autor, y es francés, y está bien, está bastante bien, pero es lo que tú dices, es un juego, es una temática complicada porque los rusos blancos, como tú sabes, eran muy heterogéneos, y bueno, bandos Es de puro los... caos. es Pero un bueno, caos. el sistema podía funcionar con este, ¿por qué no? Puede ser. Está bien visto, sí. Tenemos una pregunta también del anterior autor que estuvo aquí en el búnker, de Neva, ¿vale? Pero creo que dejaremos que te la pregunte él mismo. Ha sido una pregunta genérica, si no sé a quién va dirigida y conociendo como diseñador cómo funciona esto de diseñar, que es bastante duro, le haría ¿cuánto tiempo le invierte tú a jugar, a diseñar? ¿Cuánto tiempo le invierte de tu vida en este hobby de diseñar juegos de mesa? Bueno, casi a diario. En época de COVID, cuando la pandemia estaba alta, una media de 4 horas al día, incluido domingos. Pero todos los días le dedico normalmente algo, ya no solo al diseño en sí de juegos, sino a investigar, a documentarme algo sobre el particular o a buscar imágenes que sobre donde más tiempo tardo es en buscar imágenes y para prototipos y para el mapa. Ahí me puedo pasar 3 meses tranquilamente. Hasta que yo no encuentre un mapa bonito, porque yo digo que sin mapa no hay juego, y a partir de ahí ya monto todo. Y luego las imágenes, según la temática, empiezo a investigar. Y además no hay método de investigación por internet, pero no solo busco en español, sino busco en inglés, en alemán, en francés, porque así amplía mucho más la captura de información externa. Y esto me lleva meses, a veces, en ocasiones. Y luego hay una cosa, José, no sé si a ti te ocurre, pero a mí me ha ocurrido como autor, y te pregunto por si te ha ocurrido a ti también. A veces la gente cree que cuando tú vas a hacer una creación, bueno, y ahí José Luis, que también es autor, bueno, tú eres autor de libros, me imagino que también te ocurrirá, no sé, pero a mí como autor de juegos me ha pasado que ha habido semanas de muchísima actividad, ¿no? Creativa, de decir, oh, te metes en la dinámica de que vas creando, de que se te van ocurriendo cosas, y luego hay semanas como las que a lo mejor has llegado a un posible pasillo en donde no ves salida, ¿no? Y lo aparcas, ¿no? Y lo aparcas y bajas el nivel de intensidad, ¿no? Porque las ideas, digamos, se te acaban, o en ese momento te quedas bloqueado. Y hay momentos en los que, por lo menos a mí me ha ocurrido, en los que yo he dejado un poquito aparcado el tema, ¿no? No te lo quitas de la mente porque sigues pensando en él, pero baja ese nivel de intensidad. Entonces, en mi experiencia nunca ha sido una cosa lineal, ¿no? Sino que ha sido de altibajos, ¿no? No sé si a ti, José, o a ti incluso, José Luis, como autor de novelas que eres, esto ha ocurrido como creativo, ¿no? Que sois, ¿no? En cualquier proceso creativo siempre hay lo que dices. Ya sea una novela, un cuadro, un juego, siempre. En cualquier proceso creativo hay altibajos. Hay momentos en los que tú tienes más claras las cosas.
Hay momentos en que aparcas el proyecto y esperas. Incluso hay momentos en que te tienes que apoyar en otra gente porque yo siempre creo que una visión externa de alguien que no esté tan metido como tú en el proceso creativo te aporta muchísimo, ¿no? Porque ve cosas que tú no ves. No sé si a ti te ha pasado, ¿no, José? Pues la verdad que sí. Yo tuve un paro, como dice Carlos, creo que fue del 2016 al 2018, 2 años, cero, no me veía nada de idea, o sea, no toqué nada en absoluto. A partir del 18, como que se revivó aquello, ese volcán, esa lava empezó a surgir y empecé a tener muchísimas ideas para muchos juegos, fui retomando juegos que ya tenía y me duró hasta diciembre del año pasado. En diciembre del año pasado, otra vez, ahora estoy en proceso de hibernación y no se me ocurre nada. Es lo que dice Carlos, la musa creativa va y viene. Hay momentos que está eufórico y te trabaja la mente sin parar y hay que aprovecharlo. Y hay momentos en que no hay un vacío. Es muy caprichoso la creatividad. Bueno, dicen que el 90% de los seres humanos somos emociones, ¿no? Y al final, también tu estado anímico es muy importante, ¿no? A la hora de crear, sobre todo, porque la creación está muy relacionada, la imaginación está muy relacionada con el estado anímico, con las emociones. Y si tú estás atravesando un periodo, bueno, yo qué sé, incluso, por ejemplo, si se te ha muerto una persona muy querida, incluso en esos momentos, tu imaginación puede dar un paso hacia adelante, ¿no? Incluso, ¿no? Es curioso, ¿no? En momentos de máximo dolor, la creatividad y la imaginación a veces se disparan, ¿no? Y al revés, ¿no? En momentos de mucha tranquilidad igual no te se ocurre nada, ¿no? Somos así, ¿qué vamos a hacerle? Sí, a mí en este caso concreto creo que llegué un poco a un colapso. Porque estaba llevando 4 juegos al mismo tiempo y la mente dice, wow, hasta aquí hemos llegado. Y he tenido que hacer un paro forzoso, que ha durado 3 meses. Espero dentro de un mes volver a retomar las cosas. Todos lo esperamos. Que vuelvas. Hay tiempo. Hay tiempo. Venga, va, una pregunta así facilita. Dinos cuál es tu wargame preferido y tu autor preferido, va. ¿Pueden ser el mismo o diferente? No puedo decir wargame preferido, porque realmente yo no juego más de 2-3 veces al mismo juego, porque me gusta probar y experimentar, y también porque no tengo mucho tiempo que dedicarle a jugar, porque si juegas no diseñas. Dedico más tiempo al diseño que a jugar. Soy más coleccionista que jugón. Y tampoco tengo un círculo de amigos wargameros cerca. Entonces, wargame preferido no te puedo decir. Pero autor sí. Autor me gusta John Poniske. No ya por la calidad de sus juegos, sino por la variedad y lo interesante de las propuestas y sus temáticas, que son muy variadas. John Poniske, me gusta. No nos haga buscarlo en la BGG. Dinos qué ha Heart and Minds, por ejemplo, un juego Vale, de bien. Vietnam conocido, es de él. Bueno, Maori Wars, juego de él. Tiene unos 26 juegos más o menos publicados. el Heart and Minds me suena, ¿no? Que NAC Sí. tiene algo por ahí. Estamos trabajando en ello y también pronto se verá. Si sale todo bien, pronto estará también. A ver si a lo largo de este año conseguimos que esté ya con nosotros. Sí. Bien. Tienes también varios juegos en fase de testeo, ¿vale? De NAC. ¿Nos puedes hacer una síntesis breve, una frase de cada uno, de por qué deberían apuntarse los aficionados al P500 de estos juegos? Sí, como dijo Carlos, ahora está en el P500 el Berlín 1945 y Madera contra Cero. Los otros aún no han salido. El Berlín 1945 yo lo aconsejaría a la gente, sobre todo si es como yo. Yo pienso que la batalla de Berlín, que fue la última gran batalla de la Segunda Guerra Mundial, tiene un encanto y un aliciente especial, porque ahí se jugaba todo. El fin del Reichstag, el fin de todo este ciclo. Y yo he buscado mucho batallas sobre Berlín, pero no hay realmente. La mitad son juegos de revista y los otros pocos que hay de caja son tremendamente complicados y no se centran en la batalla de Berlín. Realmente Berlín está en un hexágono o dos. O sí es Berlín, pero es, ya digo, complicadísimo. Un juego que puede durar 10 horas y
vamos, que no te llena. Entonces ese vacío yo quise llenarlo de alguna forma y Berlín creo que lo cumple con creces. Es un juego que se puede jugar en 2 horas, muy rápido, muy dinámico, tiene bastante atracción por supuesto, pero creo que te transmite esa experiencia del agobio que tenían los alemanes por sofocar el fuego y el poderío que tenían los soviéticos por ir ocupando barrio tras barrio hasta llegar al centro. Y además que es un juego que tiene una dinámica especial porque los movimientos son simultáneos, con lo cual tú no sabes lo que va a hacer el enemigo y hay factor sorpresa, es muy divertido. No tiene dados también. Yo pienso que además tiene el arte de Nils Johansson, espero que se mantenga y es un juego que va a gustar a mucha gente. ¿Es el mismo que publicaste con Bonsai Games? Efectivamente. Hemos hecho algunos cambios de mejora, gracias a Carlos, hay que decirlo, y funciona mejor que el japonés, en mi opinión, y en la de Carlos creo que también. Hombre, claro. Bueno, pues no olvidéis pasaros por el... Bueno, y falta el Madera contra Cero. También. Mi niño favorito. Que yo, siendo canario, no podría permitir ese error histórico de que no haber ningún juego de guerra sobre la conquista de Canarias, que duró casi un siglo de combates. Es una historia, y el que se meta en ella, interesantísima. De hecho, fue el laboratorio de pruebas de la conquista de América. Ahí es donde se fue curtiendo los conquistadores, isla por isla, conquistando a los aguerridos guanches, que en inferioridad de condición y de armamento lucharon como cosacos. No sé, conquistar la isla de Tenerife tardó unos 4 años o 3, la de Gran Canaria unos 6 años, en fin. Era una cosa épica. Y un juego, este sí, que tiene mecánicas casi novedosas. Este sí. A pesar de que dije que es difícil innovar, es un juego fresco, con cosas muy nuevas, así que lo recomiendo. Ahí sí que tenemos un titular, ¿eh? El primer Wargame sobre la guerra de Canarias, ¿no? Sí. Sobre la conquista de Canarias. La conquista de las Islas Canarias. Ese sí tendrás faena de promoción, ¿no? Por ahí, por las islas, cuando salga. Ya me han dado los toques profesores de centro para cómo se puede conseguir, para impartir en sus clases y algunas cosas así, pero bueno. Ya veremos. Porque es un periodo de la historia bastante oscuro, ¿no? Muy oscuro. O sea, ya estamos hablando de casi época medieval. Y los escritos eran pocos. Y encima por parte de los guanches, pues no hay escritos. Solo lo que hay de los conquistadores. La historia la escribe quien gana y está claro Correcto. que quisieron silenciarlo todo, ¿no? Lo que pasó Efectivamente. Pero aún así, a pesar de esos atrasos tecnológicos y la defensa que pusieron, hubo grandes derrotas por parte de los castellanos, como la matanza de Centejo, por ejemplo, pero grandes derrotas y varios intentos de desembarcar en la isla y tenía que volverse a los barcos porque es que no tenían cojones ni siquiera de instalar un mínimo fuerte, digamos, ¿no? Que sirviera como plataforma para la conquista de la isla. Ese juego está muy bien porque el juego tiene unas mecánicas de sorpresa, de incertidumbre. Los jugadores hacen los movimientos de forma simultánea y los deciden antes y luego se van ejecutando. Entonces el juego va a molar mucho. Va a molar muchísimo. Entonces, ¿quieres decir que igual Hernán Cortés aprendió allí? ¿No? Es posible. Le enseñaron cómo derrotar al Imperio Azteca, ¿no? Pues... Sí, se siguieron las mismas pautas en la conquista de América que las de Canarias, porque ahí fue, como digo, aprendizaje de cómo tratar con tribus tecnológicamente inferiores. Efectivamente. Bueno, pues tendréis el enlace aquí abajo a los P500 para apuntaros a vuestro juego preferido o a todos. Ya sabéis que José Rivero no saca juego malo. Además, apuntarse a los P500 es solo para mostrar el interés y no cuesta dinero. O sea que no hay ninguna excusa para no apuntarte a todos los que te puedan interesar mínimamente y estar al día de su evolución. Y bueno, para acabar ya, a todos los autores le preguntamos, pues, no le preguntamos, le decimos que nos hagan una pregunta para el siguiente autor que va a venir. No lo vas a saber todavía, el siguiente autor. Así que deberá ser una pregunta genérica, no sobre un juego concreto. ¿Qué le preguntarías tú? Pues al siguiente autor yo le preguntaría, en el diseño de su juego, ¿qué fue lo que le hizo disfrutar más del mismo? Y al contrario, ¿qué fue lo que le encontró más complicado y más pesado en ese diseño?
¿eh? Pues se lo haremos al autor sorpresa del mes que viene, que ya revelaremos quién es. Vale, pues ya recta final, Carlos, vamos a preguntarte a ti alguna cosa, ya a nivel técnico del juego. ¿Cuándo está prevista la llegada del Rey en el Norte a tiendas? Bueno, pues lo esperamos para mayo. ¿eh? Ya mismo, como quien dice, porque esto, mientras que ahora llega Semana Santa y tal, cuando nos demos cuenta nos hemos metido en mayo. Así que en mayo, si Dios quiere, el juego estará aquí y estará ya en distribución. Así que todo aquello que esté interesado en el juego, cogerlo todavía a un buen precio y demás, debería de correr y apuntarse porque el juego después ya tendrá, como sabéis, un precio superior en el momento en el que llegue y es una buena oportunidad de comprarlo a un buen precio. En mayo, pues veremos a José Rivero dando vueltas por la península ibérica firmando juegos y tal. Y Con la caravana de pueblo en pueblo. Yo no sé, pero en la próxima bellota estoy casi convencido que voy. Y espero pues tener sí. más juegos para Claro mostrar. que sí, hombre. así que en mayo lo veremos. Y ya será otro de los títulos que aparezca y bueno, a ver qué es lo que pasa. Vale. Más. Haznos un resumen de venta del Rey en el Norte. ¿Quién debería comprarlo y por qué debería comprarlo? Bueno, yo creo que antes lo he dicho, ¿no? El Rey en el Norte va a ocupar un espacio de un juego de nivel medio. Creo que es un juego que con su dinámica de cartas y bloques es muy sencillo de aprender. Y por lo tanto yo animo a aquellas personas que quieran acercarse a los wargames casi por primera vez o que acaben de conocer algún wargame sencillo, a que el Rey del Norte sea uno de los siguientes que pueda comprar sin ningún problema. Pero además, a los veteranos, el hecho de que José haya innovado con tantas cosas nuevas en este juego con respecto a sus hermanos, sus otros juegos hermanos, va a hacer que sea fácil que un jugador veterano se sienta muy satisfecho con el producto. Así que en ese sentido, el Rey del Norte cubre las expectativas para un muy amplio nicho, digamos, de gente que como objetivo, ¿no? Objetivo final de compra. Luego, aparte, lo bonito que va a ser el juego, ¿eh? Que estéticamente va a ser muy bonito y yo creo que lo reúne todo para que el juego sea un éxito de venta, que esperamos que sea un éxito de venta para poder seguir con nuestro proyecto de seguir creando Wargame en España. Seguro que sí. Bueno, pues yo creo que eso es todo. Toca despedirnos. Gracias, José, por estar aquí con nosotros y contarnos un poco sobre tu proyecto. Gracias y a bueno, ustedes. gracias también a José Luis y a Carlos Díaz por estar aquí con nosotros y conducir un poco todas estas preguntas. Gracias por haber estado con nosotros en esta entrevista y estaremos próximamente tanto en directo en Twitch como en entrevistas como esta y en espacios como estos en el canal de YouTube de Más que Oca. Así que suscribíos y estad atentos a todos nuestros movimientos en redes sociales, que José Luis estará ahí contestando a cualquier pregunta y cualquier inquietud que tengáis. Podéis preguntarle por Twitter, por Instagram o por donde sea. Y bueno, pues hasta la próxima aquí en el búnker. Un saludo. Venga, chavales. Luego. Venga, hasta luego, que vaya bien.